¿A quién le puede sorprender lo que diga Isabel Díaz Ayuso? Hace 4 días dijo que Sarajevo y lo que pasó en la vuelta era la misma cosa. Nada menos, ¿eh? Nada menos. Es que la ignorancia es muy osada y ese es el mayor problema que tiene esta persona. Desde luego, además, cuando no está el ventríloco o el aparato, pues falla casi siempre, ¿no? Es buenísimo que los niños sepan lo que es un genocidio. Es buenísimo que los niños aprendan compasión, piedad, que sepan lo que es el dolor. Es buenísimo que desde la educación se les explique que hay formas de vivir sin hacer daño a los demás. Y eso es lo que se supone que es la política. ¿Y desde cuándo no ha habido política en la universidad? Podemos relatar miles y miles de momentos en que la universidad ha salido a la calle a defender un montón de cosas, a hacer 3 de mayo del 68, incluso antes y luego después. Quiero decir, hay que tener mucho cuidado con las palabras. Y esta persona utiliza las palabras de una manera... Claro, ella llega ahí y se encuentra que de pronto ya no está todo el mundo diciéndole a Ayuso cuánto te queremos, qué guapa eres tal. Y eso no le debe gustar nada. Y ¿Tú crees? Porque yo al final tengo la sensación, bueno, Juanma la conoce seguramente mejor, pero yo al final tengo la sensación de que ella de alguna manera airea que el delegado del Gobierno ha permitido esta concentración para victimizarse y mostrarse como una persona a la que el PSOE acosa, persigue, odia. Me refiero que no tengo yo tan claro que a ella no piense que le convienen políticamente estas concentraciones. Ella dijo un elemento algo disruptivo más, que es la Cale Borroca extinta en 2011, pero que funciona por lo visto una delegación en Madrid perfectamente. Que quiero escuchar a Lamed. ¿Tú crees que esto puede ser así o no? Que ella de alguna manera se victimiza y utiliza estas concentraciones a su favor. Claro que es así. A Isabel Díaz Ayuso le conviene chocar contra Pedro Sánchez, 1, y le conviene chocar contra su propio partido. 2, lo bien que le fue con Pablo Casado no le está yendo con Alberto Núñez Feijóo. La estrategia divisiva en Madrid funciona mucho mejor que en otros territorios. Cualquiera se da una vuelta por España y ve que los varones, los presidentes autonómicos, son casi todos moderados. Vas a Andalucía, Moreno. Castilla-La Mancha, Paje. PNV en el País Vasco, Pradales. Illa, que tiene un tono moderado. Rueda, Galicia. El único foco centrifugador de crispación en Madrid. Y desde Madrid la política nacional ya se dispara a otros sitios, ¿no? Pero después de hacerse la víctima, ver a Ayuso decir que está en contra de la cancelación, cuando acaba de intentar cancelar a los que protestaban contra ella, a mí me parece un chiste macabro. Y con respecto a la eliminación de las banderas palestinas, que no son solo las banderas, sino cualquier tipo de acontecimiento, organización relativo a la causa palestina, porque al final no sé si educar en valores es adoctrinar. Y al final de lo que se trata es de denunciar una masacre, como dice el propio Feijóo, cuando menos, sino un genocidio. Yo, sin pronunciarme en el ámbito político, recordaré, como bien decía Ramoncín, que la universidad siempre ha sido un templo de intercambio ideológico, no de políticas ni de debate, claro. Y en relación al uso de las banderas ya tenemos jurisprudencia interesante. Una cosa es colgar en una fachada un edificio público, que han de ser oficiales, y en eso ha sido categórico el Tribunal Supremo, y otra cosa es muy diferente, y se ha pronunciado el Tribunal Constitucional, los límites de la neutralidad en el ámbito educativo o en el ámbito administrativo, que son el interés general y el pluralismo. ¿Qué quiero decir con esto? Que tú eres neutral, pero estás a favor de los derechos fundamentales. También digo que a mí me parece que hay un absurdo. A un genocidio. Me parece que hay un absurdo en esto que estamos analizando, y es, si tú no quieres que se politicen los centros escolares o los centros universitarios, ¿por qué está un político inaugurando el curso universitario? Además, ¿qué es politizar? Que vaya otra persona, que no vaya un político, pero, que ni siquiera acepte ir, porque es que si no ya se está politizando. ¿Pero qué es politizar? ¿Qué es politizar? Politizar es inclinarse a su pero que en todo caso, da igual, o sea, me refiero, ella dice que no quiere que se politice, todo lo que es ideológico, pero entonces que no inaugure un político el curso universitario ni el curso escolar. La ley del embudo, porque aquí en los edificios oficiales en Madrid hemos visto cómo se proyectaba la bandera de Israel después de los terribles atentados de Hamás. Sin embargo, no estamos viendo el mismo reconocimiento por parte de 65.000 víctimas palestinas. Es cuando menos sorprendente. El Ayuntamiento de Madrid le dio una medalla a la comunidad judía por no dársela al gobierno de Israel. ¿No ocurría lo mismo con la comunidad palestina? Eso tiene todo el sentido, que no fueran los políticos a inaugurar universidades públicas como hoy, pero es que Ayuso todo acto que hace es político, incluso cuando inaugura guarderías. Claro que se hizo la bandera de Venezuela en el frontal de la Comunidad de Madrid. Claro que hemos visto a Almeida izar la bandera de Ucrania cuando Rusia invadió Ucrania. Se han hecho muchos actos políticos en la Comunidad de Madrid. Por eso, ¿le habéis escuchado hoy de criticar o condenar los asesinatos de Netanyahu a niños y familias? No, porque es política prohibir la bandera de Palestina en los centros escolares. Creo que flaco favor le está haciendo Pilar una despolitización al propio Feijóo. Es verdad que la interpretación de lo que ocurre en Gaza va por barrios en el Partido Popular, desde los que sí creen en el genocidio como Albiol hasta Aznar, que prácticamente le da la razón en su política extraordinaria
Benjamin Netanyahu, pero sorprende mucho que falte una opinión común en el Partido Popular con algo que ahora mismo es tan fundamental y que según el Instituto Elcano el 82% de los españoles considera genocidio. Aquí conoces un poco al PP, a mí no me sorprende nada, siempre hay dos sensibilidades. A mí no dejan de sorprenderme. Con todos los temas, pero esta vez hay 8. siempre, da hay 8. igual. Desde Aznar, hasta Aznar, Albiol... Decías tú, Juanma, rápidamente que todos los presidentes autonómicos son moderados y centrados. Y es verdad. Por eso ningún presidente autonómico sigue a Ayuso cada vez que hay una declaración, salvo, ojo, Feijóo, que se deja arrastrar en demasiadas ocasiones por el discurso de Ayuso. Exactamente. El que impide que haya una posición común sobre el genocidio de Gaza en el Partido Popular, y además mucho más dura de lo que están diciendo hasta ahora, es el PP de Madrid. El PP de Madrid siempre ha sido el ariete liberal, el ariete ideológico, el más acerado en las críticas al gobierno y el que vive de esa confrontación. Pero lo que no puede ser es que Feijóo, el que vino de varón moderado, el adulto en la sala, que no iba a insultar y que iba a dejar de hacer la política tuitera que hacía el PP, se ayusife. Eso es lo que no tiene sentido. Y ojo, los varones periféricos... Wow. ¿Has visto? Los varones periféricos, digamos, están ojipláticos. ¿Qué le pasa a Feijóo para que no sea más duro? Poco a poco, paulatinamente, lo va a ser. Bueno, vamos a continuar con José María Aznar, que ha estado con Feijóo. Feijóo, que por cierto ha vuelto a emplear el término masacre. Se está, de alguna manera, concretando ya su viraje con respecto a la opinión de lo que pasa en Gaza, que es algo como se refiere al genocidio el expresidente Gobierno, que hoy, por cierto, ha llegado a decir que en la política internacional no hay ni emociones ni sentimientos. Así es como habla él de lo que está ocurriendo en Gaza. Vamos a escuchar. Estamos gobernados por una ineptocracia corrupta. España hoy no funciona, ni económica ni institucionalmente. Bueno, pues Aznar y Feijóo han coincidido hoy en ese acto de la Fundación FAES y ambos están de acuerdo en que el presidente del Gobierno está utilizando la política exterior, en este caso Gaza, para ocultar los casos de corrupción y también para agitar las calles. Cristian. Ha sido duro, Aznar. Hemos estado allí en Más Vale Tarde esta mañana. Vamos a verlo porque es cierto que estas mismas jornadas de FAES empezaban el miércoles, donde veíamos que Feijóo hablaba en el Congreso de masacre, mientras en estas jornadas Aznar decía algunas frases extremadamente parecidas a las que había dicho la presidenta de la Comunidad de Madrid, pero hoy estaban los dos compartiendo escenario. Cuando ha entrado le hemos preguntado a Núñez Feijóo por este viraje del discurso. Vislumbra un sanchismo terminal y por eso mismo... Señor Feijóo, buenos días. No nos queda clara la postura del Partido Popular sobre Gaza, porque Ayuso ha hablado de un invento de la izquierda y usted de masacre. Le preguntábamos por este asunto. Es cierto que, como os decía, han compartido escenario en este evento, han compartido una palabra para hablar de Pedro Sánchez: violencia. Se vislumbra un sanchismo terminal y por eso mismo, como todo lo que es terminal, peligroso. Si toleraba el blanqueamiento retrospectivo de la violencia pasada, le dará exactamente igual explotar en beneficio propio la que pueda venir. No nos conviene la tensión. Apreteu. En realidad está copiando de otros que lo escribieron antes. La violencia es el último recurso de un incompetente. Apreteu. Que apreteu en castellano significa el que puede hacer que haga. Bueno, es lo que ha querido... Una aproximación, ¿verdad? Sí, bueno, lo ha querido utilizar, recordemos, después de lo que pasó en Cataluña, el presidente de los populares esta mañana en esa rueda de prensa. Y fíjense, porque claro, han hablado de Gaza, pero han hablado en concreto de la posición, de la postura del gobierno. Dicen que lo que quiere, y aquí sí que han unido el discurso, lo que quiere hacer el presidente del gobierno es tapar la corrupción. Y como decíais, ahí Feijóo ha vuelto a utilizar la palabra mágica. El gobierno hace todo lo que está haciendo para intentar que España olvide su corrupción, sus mentiras y su incompetencia. Y no es normal que se utilice la masacre en Gaza para deshumanizar a sus rivales políticos. Cuando la corrupción gubernamental resulta inocultable, se pretende desviar el foco y llevar la atención pública lejos de la sucesión de escándalos que mantiene cercado al gobierno.
Bueno, en esta reunión de José María Aznar en Faes con el presidente del partido, con Núñez Feijóo, no solo han hablado del gobierno con respecto a Gaza, sino también sobre esas manifestaciones, recordarán ustedes, que vimos el pasado domingo en Madrid, el día de la vuelta, en favor, esas manifestaciones con las banderas de Gaza que veíamos dentro del recorrido. Pues fíjense, porque también, además de hablar de eso y de decir lo que quería hacer el presidente del gobierno, recordando ese tuit, recordarán ustedes, de Pedro Sánchez, además José María Aznar utilizado un símil muy taurino, hombre. Para él, la política exterior es, como mucho o solo, un burladero, como una escapatoria de sus problemas internos, o todavía peor, como un espejo donde ensayar poses morales. Nadie tiene derecho a manipular los sentimientos de la gente para huir de las propias responsabilidades. Venga, vamos a empezar con Juanma, que estabas allí en el evento este de la Fundación Faes. Sí, y hay que decir que periodísticamente cubrir a Aznar es fácil, ¿eh? Es una pisonadora de dar titulares. Exacto. Es un discurso ciertamente corrosivo y se entendía perfectamente. Luego ha llegado Feijóo y era muy difícil estar a la altura de lo que había dejado detrás Aznar, ¿no? A mí me ha llamado mucho la atención que él anteponga la crítica a Sánchez a su propia visión del conflicto, ¿no? Recordemos que Aznar, cuando gobernaba, era el de la solución de los dos estados, visitar a Arafat, intento de pacificar la zona, y ahora está absolutamente balanceado hacia el Israel de Netanyahu, y eso me parece muy grave. Ha dicho que la política internacional no son sentimientos ni emociones, sino realidades. ¿Realidades? Realidades, 67.000 asesinados, como poco, 82% de españoles que dicen que hay un genocidio, 62% de la derecha, el 83% del Comité de Expertos Internacionales en Genocidio diciendo que lo que ocurre en Gaza es un genocidio, la Corte Penal Internacional hablando de crímenes de guerra, y solamente en el Partido Popular Ayuso y Aznar se desmarcan de la posición de condena clara. Es verdad que Feijóo para mí tendría que ser más duro, pero me parece que para intentar que no se le descabale el partido está, digamos que, dando pasitos pequeñitos, y más quedará paulatinamente para condenar lo que solamente se puede condenar, porque el genocidio, cualquiera que tenga dos ojos lo ve y es objetivo. Y lo que ocurre es que precisamente en política exterior es de las pocas materias donde en un partido de gobierno tiene que haber una voz y tiene que haber una postura. Y entre la culpa es de la izquierda, que dice Aznar y Ayuso, y entre el genocidio, que lo ha calificado María Guardiola, y yo agradezco además que no se haya retractado de calificarlo como genocidio, está Feijóo en esta masacre. Pero claro que dan de sí las ruedas de prensa o las conferencias de Aznar, que está absolutamente inhabilitado para hablar de política exterior, porque protagonizó el capítulo más negro en la historia de España, una guerra. metiéndonos en una guerra ilegal fuera del derecho internacional. Entonces, claro, cualquier cosa que diga Aznar es que está la guerra de Irak por delante. De lo que no ha pedido perdón, ni se ha retractado, porque Bush y Tony Blair sí se retractaron, y él no. Yo veo un señor avinagrado, que está muy enfadado con, yo sabe muy bien el qué, y hacer este discurso y decir de este gobierno que hace cosas muy mal, cosas mal hechas, como todos, pero decir que España va mal, España no va mal. España desde un punto de vista económico y tal, no para todo el mundo, sabemos lo que ocurre con la vivienda, con los jóvenes, lo sabemos todos, pero este gobierno, con todo, hay cosas que está haciendo y que está consiguiendo cosas muy importantes para los trabajadores y para la gente que le votan. Entonces, cuando sale Aznar a contar esto, uno se da cuenta que es la utilización más sucia de la política. Te insulto porque no tengo otra cosa que hacer ni otra cosa que decir. Y como dice muy bien Pilar, es la persona menos adecuada para señalar a nadie, porque estuvo en ese trío de las Azores y es el único de los tres que no ha pedido perdón. Bueno, mintió un poquito también el 11M, otro poquito con el Ya 42, pero bueno, no debería estar tan enfadado con ese pelazo, Exacto, ¿verdad? No Vamos a continuar. ¿Por qué tiene esta defensa cerrada de la política exterior de Netanyahu, José María Aznar? Pues porque él es socio fundador de un grupo de millonarios llamado Friends of Israel, que son, por supuesto, negacionistas del genocidio y del Estado palestino. Luis Sanabria, cuéntanos quién es esta cuadrilla. Fijaos, porque Netanyahu es primer ministro de Israel desde 2022. Tuvo una primera etapa como primer ministro desde el 96 al 99 y en 1996, casi nada más ser elegido primer ministro, una de sus primeras visitas fue a España. Esta imagen es de entonces, primera rueda de prensa con el presidente entonces, José María Aznar, en el Palacio de la Moncloa. Revisando esta rueda de prensa hemos encontrado un momento muy llamativo, sobre todo por la cordialidad personal
personal entre los dos que contrasta muchísimo con la situación de ninguna cordialidad, desde luego, entre el actual presidente del gobierno y Benjamín Netanyahu. Vean. Muy buenas noches a todos, muchas gracias por su presencia. Yo estoy encantado de esta rueda de prensa porque es en la que menos he trabajado desde que soy presidente del gobierno, por tanto. que pedirle al primer ministro Israel que venga más a menudo por aquí. Could you come for a week to Israel? Yo creo que esas risas tienen bastante valor vistas ahora mismo. En 1998 Netanyahu volvió también al Palacio de la Moncloa. El presidente del gobierno entonces, Aznar, también estuvo en Israel visitando al primer ministro israelí. Y de esa segunda rueda de prensa también rescatamos este momento. Gracias. Vamos al Palacio de la Moncloa, a esa rueda de prensa que se produce después de ese saludo y esa reunión en los sillones azules entonces de Moncloa. Yo quiero decirles que para mí es un motivo también de mucha satisfacción poder recibir hoy al primer ministro de Israel. Thank you very much, Prime Minister. I too must say that I'm delighted to be here again in Madrid and to see you again. Esas imágenes son muy significativas vistas ahora mismo y sobre todo si recordamos lo que dijo José María Aznar precisamente ayer, donde hacía una reflexión sobre si Israel pierde esta situación será un gravísimo problema para Occidente. Si Israel perdiese lo que está haciendo, no nos damos cuenta del problema que tendríamos en el mundo occidental y en Europa. La conjunción de los dos problemas sería poner al mundo occidental en el borde de la derrota total. Y hace unos meses Aznar decía que el Estado palestino no existe. Y Aznar, ahí ven esa imagen, Friends of Israel, es un lobby. Él es presidente de honor de este lobby y esto explica perfectamente el posicionamiento de José María Aznar en todo este conflicto. Venga, titular final. Pilar. En fin, Aznar es que no está autorizado para hablar de política exterior. Es una excepción, además. O sea, ni los más trumpistas están ya donde está colocado Aznar. Hasta el propio Trump ha pedido límites a Netanyahu, los límites de Trump que ni siquiera le pide Aznar. En el futuro, cuando echemos la vista atrás y visitemos el Museo de la Reconstrucción de Gaza, algunos se avergonzarán. Esa es la clave de todo. Le llamará Bibi, me imagino, también, porque es muy amigo suyo. Pero estamos viendo algo que realmente no solo es vergonzoso, sino que es vergonzante.